Muy buenas, Peñita Rolera. Hoy vamos a tratar un tema sobre world building, que es la relación entre coherencia, realismo y conceptos similares. Todo el vídeo de hoy va a orbitar en torno a estas ideas. Realismo es una palabra reina dentro del mundo del world building. Coherencia también lo es. Son términos que muchas veces se asocian con la calidad del constructo o se asocian con el buen hacer, con la profesionalidad, con el estar completo, etc. Me gustaría desgranarlas antes de adentrarnos en ideas más complejas sobre el world building y la construcción de mundos. Y no solo desgranarlas, sino explorar varios caminos para llegar a ellas. A mí me gusta pensar que existe un triángulo, que es el triángulo de la incredulidad. Es el triángulo que define, con sus fronteras, la barrera entre lo creíble y lo increíble, entre lo que nos fascina y lo que no. Creo, desde mi punto de vista, que cuando un consumidor consume un producto, establece una serie de relaciones emocionales con ese producto, lazos que pueden ser más veloces o menos veloces. Y creo que es lo que pasa cuando un consumidor está explorando y está consumiendo el producto que tú como constructor o constructora estás haciendo. Como todo esto es vocativo, tratar a nuestro constructo como un producto de consumo muchas veces es hiriente y nos duele en la patata, nos duele en el corazoncito. Pero es una de las mejores formas de considerar nuestro mundo porque nos va a dotar de un aspecto empático y crítico que no tenemos de serie. Y es que por aquello de ser una obra que tiene tanto de nosotros y ser un acto vocativo, muchas veces no somos críticos, no tenemos capacidad como para ponernos en el lugar de aquella persona que lo va a leer. Considerarlo un producto de consumo fríamente nos ofrece muchas ventajas. Entonces, de ahora en adelante en el vídeo lo trataré como tal. Nuestro world building, en este vídeo al menos, es un producto de consumo. Va a venir un consumidor que tiene derecho a criticarlo y que ha pagado por él, y por tanto lo va a degustar o analizar sin ningún tipo de emoción. Lo va a analizar y a degustar y va a exigir de ese producto que tenga las calidades que espera y que ha pagado. Esa es la postura que nosotros podríamos mantener cuando lo que queremos es empatizar con la persona que va a consumir. Quien va a consumir nuestro producto no es un amigo. Es decir, puede que sí lo sea, pero una de las mejores perspectivas es entender que no es un amigo, que no es una persona que va a ser comprensible, no va a tener complicidad de base con nosotros. Puede que todo lo contrario, y por tanto, cuando consideremos nuestro producto, cuando consideremos nuestro mundo construido, una de las mejores formas de hacerlo y de emocionalmente ir encajándonos y ubicándonos en una perspectiva es la de consumidor y producto de consumo. Por tanto, cuando un consumidor venga y consuma nuestro producto, no va a establecer esos lazos, que es lo que queremos expresar, de emocionales. Va a ser costoso. Incluso es posible que por la alta demanda del mercado sea imposible evitar comparaciones constantes mientras lo está consumiendo, comparaciones a referencias, etc. Para mí esto significa que existe de base un proceso de vacunación en la ficción que el consumidor tiene que superar. Y es que ya ha probado de todo, ha probado muchos mundos probablemente, ha experimentado con muchas obras de ficción, en videojuegos, en series, en películas, novelas o en otros mundos, a través de lo que sea, a través de rol o a través de cualquier formato. Y por tanto, ¿por qué el nuestro? ¿Por qué el nuestro le va a llamar más? Va a haber un proceso de identificación y fascinación, que es lo que va a hacer que de verdad el consumidor se enamore del producto que tú estás consumiendo. Ese proceso rompe unas membranas que para mí están constituidas por ese triángulo de la incredulidad. Cuando las membranas se rompen es cuando el consumidor de verdad está entendiendo tu obra y está entendiendo emocionalmente, está profundizando. Ese triángulo está formado por tres vértices. Uno de ellos es la coherencia, otro de ellos es el realismo y otro es la verosimilitud. Si cualquiera de estos tres vértices falla, el triángulo es inquebrantable y se produce incredulidad. No se cree en la obra. Y entonces el triángulo se consolida. Cuando estos tres vértices están bien construidos y están equilibrados, entonces el triángulo se disipa y se funde lo que hay dentro con lo que hay fuera del triángulo. La incredulidad desaparece y nuestra obra de ficción entra emocionalmente en el consumidor.
se produce un proceso de identificación con la obra. Entonces, ¿qué es la coherencia? ¿Qué es la verosimilitud? ¿Qué es el realismo? Estas tres ideas son palabras muy importantes dentro del mundo del world building y de la construcción de entornos, y muchas veces son palabras tabús. La gente las odia, las rechaza, las ama, las idolatra, las ensalza. Vamos a definirlos un poco para poder trabajar en el vídeo sobre ellas. La coherencia, para mí, es una de las más importantes, de las más elegantes y de las más bonitas. La coherencia significa que el mundo de juego tiene una serie de principios esenciales que son su modelo. Y a lo largo de toda la descripción, de todo el desarrollo del entorno de juego, de todo el mundo, digo de juego porque soy rolero, pero esto vale para cualquier mundo en construcción, el mundo es coherente consigo mismo. Es decir, no rompe las reglas que el mundo te ha expuesto, que ha desplegado ante ti. Esas reglas son inquebrantables. Y por tanto, lo que contiene el mundo es coherencia. Si el mundo tiene una serie de principios que explica por los cuales existen la magia, los poderes divinos, las habilidades raciales, o por las cuales los principios y leyes de la física varían y no son iguales o idénticos a los nuestros, esos principios van a estar inmóviles siempre, se van a dar siempre, con sus variaciones y sus árboles y sus posibilidades de desplegarse en abanicos y en inmensas variedades, pero van a estar en esencia y en su núcleo duro siempre. Eso es coherencia, coherencia interna, coherencia en función del modelo. El realismo es la capacidad del mundo de ofrecer al consumidor la sensación de realidad. De realidad también en función del modelo, no de realidad asociada a nuestro mundo, pero hay que asumir que el sentimiento de real o el modelo en el cual nos vamos a basar es esta realidad. Entonces sí que va a haber una constante referencia. El realismo es la parte más técnica, está relacionada con cómo escribes, con cómo describes, con cómo desarrollas, cómo presentas. Es la parte en la que nos merece la pena conocer cómo funcionan verbos, adjetivos, cómo funciona la estructura semántica de las palabras, si somos escritores o si estamos haciendo un juego de rol, cómo estructurar un mundo de rol, cómo estructurar cada una de las partes, por qué vamos a presentar la ambientación fragmentada, en qué fragmentos, de qué forma. Eso forma parte de una estrategia realista. Queremos ofrecer una visión controlada de forma que el consumidor, entendiendo que lo va a leer, lo va a asumir tal y como nosotros lo presentamos, pues si lo consume de esa forma, su percepción realista del mundo va a aumentar, va a ser más intensa. Y la verosimilitud es la capacidad de parecer real, es que el mundo parezca real. Que parezca real, que dé sensación de verosímil, tiene mucho que ver con su propio contexto. Las tres palabras, verosimilitud, realismo y coherencia, son muy cercanas unas a otras y a veces se pueden confundir. Es normal. Consideramos un triángulo y asumamos que cada una de las palabras es un vértice. No dejan de ser el punto en el que dos líneas se juntan. Ahí es donde se forma el vértice y por tanto es normal que una línea y otra se confundan y que las ideas se toquen. La verosimilitud se consigue a través de la visión general, de la visión global del mundo que estamos ofreciendo. Es cierto que la verosimilitud se consigue también a través de detalles específicos, pero sobre todo se conseguirá a través cuando el consumidor finalmente obtiene una visión global o una visión parcial, regional del entorno que está consumiendo y empieza a entender. Las piezas empiezan a encajar. Cuando se da esa sensación de empieza a encajar la cosa, la verosimilitud es que está sembrada. Bueno, ¿dónde queremos llevar con esto? Queremos llegar a varios caminos para conseguir estos tres principios, especialmente la coherencia, que para mí pues es la más elegante, como ya comenté, la más bonita y tal. Hay tres caminos que considero los más accesibles y los más fáciles de entender y de practicar, y vamos a charlar un poco sobre ellos, ¿no? El primero de ellos es la clonación. La clonación consta de coger cosas de nuestro mundo y literalmente clonarlas para plasmarlas en nuestro mundo de ficción. Es decir, coger cosas de la realidad, ponerlas en la ficción. La clonación es elegante si está muy bien trabajada, si no genera justo la sensación contraria. Si tienes el Imperio Romulano y es una copia del Imperio Romano, pues no queda bien.
Desde luego es una opinión personal, pero no queda bien, no queda elegante. Hacer copias donde los nombres son anagramas de los nombres griegos en una cultura griega, le llamamos aqueos, pero son macedonios, pero están mezclados con los hititas. Bueno, se puede trabajar mucho mejor, se pueden trabajar mejor los nombres, se pueden trabajar mejor las genealogías. La clonación está muy bien desde mi punto de vista cuando lo que pretende es ofrecer aspectos de la sociedad. Si tú, por ejemplo, clonas un conflicto social, si clonas... ¿qué conflicto social poner? Pues que a la gente se las eche de sus viviendas porque tienen deudas con los bancos y esto genera una situación de miseria y de endeudamiento de por vida, donde familias enteras se quedan con una deuda espectacular por una propiedad que ya no es suya y se quedan en la calle como nuevos vagabundos. Esa dureza social tú la puedes clonar y la puedes trasladar a tu mundo de fantasía, aunque sea medieval. La puedes poner en tu asteroide, la puedes poner en Phobos 7, en el asteroide, y que sea lo que esté pasando allí con los neocolonos y con los bancos del momento, ¿no? Con las corporaciones, o puedes trasladar esa compleja situación y dramática situación social a la época medieval. ¿Qué estás consiguiendo con ello? Ofrecer aspectos clonados de la realidad, camuflados de algún modo, porque puede que no lo expreses tal cual, ¿no? Con esta simplificación tan mala que acabo de hacer yo. Es para que se entienda. O puedes coger, pues, por poner otro ejemplo, había una época vamos a decir una barbaridad, pero bueno, creo que hace 200 años aproximadamente, la cultura japonesa todavía arrastraba en las áreas rurales la costumbre de coger a sus mayores y llevarlos a zonas abandonadas para dejarlos allí. Los propios mayores, ancianos y ancianas, hacían lo mismo por no ser una carga, formaba parte de la sensación social de ser útil y servir. Bueno, pues eso generaba situaciones dramáticas. Recuerdo ver la balada del Narayama de pequeñito y quedarme completamente zumbado con la película. Se pueden coger ese tipo de culturas o tradiciones que forman parte de nuestra humanidad, de distintos pueblos, están dispersos por todas partes y algunas son exóticas y raras, y cogerlas y trasladarlas. Como trasladarlas no es complejo. Y no estamos clonando palabras que son muy llamativas como Zeus o romanos, no estamos clonando nada específico, estamos clonando comportamientos sociales. En esa clonación estamos trasladando una gran cantidad de coherencia. Esa copia que estamos haciendo traslada una enorme cantidad de coherencia de la realidad al otro lado. Aparte de que nos va a dar mucha autoridad a la hora de escribir sobre ella, no porque no estamos improvisando por completo una costumbre social, estamos documentándonos por un lado y estamos por otro lado reflejándolo y adaptándolo a nuestro mundo. Entonces es un acto estupendo esa capacidad de clonación. ¿Qué problemas tiene? Que si se descubre una clonación o es barata, barata en el sentido de que puede ser evidente, genera justo el aspecto contrario, genera rechazo. Lo más habitual es que al descubrirse la tapadera. Aquí pasa algo muy importante, y es lo que dijimos al principio de coherencia en función del modelo. Es posible que tu mundo sea una parodia que tiene insertada crítica social. Si es así, la clonación, siendo evidente, es maravillosa, porque tú puedes clonar el comportamiento de la sociedad o de los banqueros, querer que sea evidente y hacer de ello una crítica ácida y sardónica, y marcarte pues un Terry Pratchett con el comportamiento de ciertas áreas de la sociedad, ¿no? Entonces, estupendo. Es en función del modelo que tú puedes adaptar la clonación y hacer de ello una herramienta exitosa o una herramienta ruinosa para conseguir coherencia dentro de tu worldbuilding. El segundo de nuestros modelos es el acompañamiento. El segundo de nuestros caminos es el acompañamiento. Acompañamiento significa que durante el comienzo de la ficción, del worldbuilding, de la novela, del entorno de juego, va a haber una metodología a través de la cual tú vas a coger al consumidor y lo vas a acompañar desde un plano de realismo comprensible y natural, muy cercano a la realidad tal y como la conocemos, y lo vas a ir acompañando de forma progresiva y escalonada hasta el punto de ficción en el que tú quieres que se desarrollen los acontecimientos épicos o en el que quieres que se desarrollen los acontecimientos catárticos, el clímax de la historia. El acompañamiento es algo que se da muchísimo en películas, en novelas, por ejemplo, Juego de Tronos es un ejemplo de acompañamiento. Al principio la sociedad parecía medievalista, costumbrista, accesible, más o menos comprensible, con tal de tener trazos de historia, daba sensación de realismo, y poco a poco vas acompañando a los personajes que van descubriendo ellos a su vez que el mundo no es tal y como lo conocían, que la noche guarda horrores, que existe un dios del fuego, que los dragones vuelven a volar
y todo tipo de cosas, al final son sucesos extraordinarios. Al principio nadie creía en los caminantes blancos, al final es un hecho probado para todos. Entonces, este ejercicio de acompañamiento pues, se da en un montón de novelas y no es nada. Harry Potter, por ejemplo, es una introducción acompañada al mundo de la magia que nos revela Rowling. ¿Por qué? Porque tú acompañas a Harry, que está descubriendo todo eso. Y esa facultad de descubrir desde un entorno conocido, desde un ámbito seguro, que es la sociedad tal y como la conocemos, ayuda a que la fantasía y el triángulo se vayan rompiendo poco a poco, de forma progresiva, hasta que llegas a un punto donde la identificación ya es máxima y el acto, la unión emocional entre el mundo construido y el consumidor es plena. El acompañamiento es una muy buena herramienta. ¿Qué pasa? Que suele ser efectiva si hablamos por ejemplo de un mundo de juego, es efectiva X ocasiones. No puedes acompañar constantemente al consumidor. Es muy difícil lograrla, es muy fácil, por ejemplo, en las novelas, en entornos, en mundos de juego en mundos construidos novelados, es mucho más fácil el acompañamiento darlo, porque el consumidor va a consumir esa experiencia una vez. En mundos donde la jugabilidad se espera que sea muy alta, como los juegos de rol, el acompañamiento es más complejo. ¿El acompañamiento dónde está entonces? Está en la parte de realismo, en cómo tú estructuras el juego, en cómo tú le vas presentando los acontecimientos. Por ejemplo, imaginemos un juego como Valkyrie, donde lo que te presenta es la realidad y una conclusión distinta a un acontecimiento conocido por todos como la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis no perdieron la guerra, tampoco la ganaron. Bueno, todo el desarrollo histórico es una forma de acompañamiento, porque te va acompañando desde acontecimientos que sabes que son reales, que tienen una base sólida y real en la historia, y los va matizando poco a poco y transformando hasta que llega a un momento climático que es cuando el juego se plantea su momento cero. Este es el escenario de juego. Y toda la forma que tú tienes de leer el libro es un acompañamiento. El tercero y el más enigmático y más bonito para mí, más personal, posiblemente no sea equilibrado yo en este vídeo y haga mucho más hincapié en este tercer punto que en los dos primeros porque cada uno es así, tiene sus hijos predilectos. El tercero, para mí, es la aniquilación de la coherencia. Es un acto, el tercer camino para llegar a la coherencia, es un acto donde uno aniquila la coherencia y la reconstruye. Y en esa sensación de aniquilación y reconstrucción es donde encuentra la facultad para ofrecer coherencia en el entorno de juego. Esto es mucho más aproximado al acto de jugar que a la construcción de mundos en sí, y por tanto quizás sea más interesante para directoras y directores de juego que para quien está construyendo un mundo per se. ¿De qué consta este camino? Este camino consta de ver cómo nosotros, como individuos, atribuimos coherencia a la realidad. La forma que tenemos de creer en las cosas e intentar hacer el camino inverso, retirarle coherencia a la realidad para cuando la coherencia vuelve a sumarse a la realidad, ver cómo sucede y poder hacer lo mismo en nuestros entornos, en el mundo de juego que estamos haciendo y darle de ese modo coherencia a nuestro worldbuilding. Para eso los juegos mentales son ideales. Son juegos mentales donde pues, buscas el sentido de las cosas sin más. Y a mí me gustaría proponeros uno ahora, ¿no? El entorno virtual, le llamo a este juego. Imaginemos que somos programadores. Imaginemos, por ejemplo, que esto le puede gustar a Elena, a Belcenef o a Pedro y a tantos programadores que son colegas y que están ahí, programadoras, son roleras y roleros. Imaginemos que somos programadores y estamos trabajando para una empresa que está construyendo o que ya tiene construido un entorno virtual de juego multiplataforma en plan masivo y lo que ha construido pues, es una simulación de la realidad, algo tipo Sims, solo que más complejo, donde los personajillos sean inteligencias artificiales casi plenas, software pero inteligencia artificial. Entonces ellos son programadores, somos programadores y estamos ahí currando y tenemos pues, nuestro horario, ¿no? Trabajamos ojalá que 7 horas, en el peor de los casos 9, y trabajamos para una empresa. Trabajamos para una empresa que tiene socios, que busca ofrecer un servicio a sus clientes, que busca tener beneficios y que busca pues igual una serie de ideales internos como ser los mejores en tal campo, innovar, desarrollar software y etcétera, ¿no? Entonces, vamos a suponer que nuestra simulación es un entorno de 170 países ya construidos que tienen sus políticas internacionales
tienen sus conflictos regionales, tienen sus alianzas, tienen sus conflictos a nivel local, tiene una gran diversidad de etnias, razas, religiones, que hay conflictos culturales, y hay integración entre ellos, se ha estructurado una serie de historia dentro de esta gran simulación. Tienen ya pues, 400 años de historia, un trasfondo cultural por lo tanto potente, conflictos ecológicos, en fin, algo poderoso a nivel de simulación. Y de pronto uno de estos países pues se le va a la castaña, hay un cambio político radical de derechas y deciden pues hacer un genocidio y aniquilar. Y para variar, pues vamos a pensar que deciden aniquilar a hombres blancos, a individuos blancos que son heterosexuales. Son demasiado blancos y demasiado heterosexuales. Y entonces, pues, vamos a acabar con ellos porque han razonado en su forma política que son el origen de todos los conflictos y por tanto pues los van a aniquilar. Y se produce un genocidio. Vamos a entender que en nuestra simulación es posible, que en esta simulación, en este ejercicio de imaginación, es posible que los individuos que están ahí dentro de la simulación alcancen la facultad o la posibilidad de darse cuenta de que viven en una simulación. Y en mitad de ese genocidio, en mitad de ese conflicto emocional, de sufrimiento, de tortura, muerte y horror, uno de los individuos de ese país, que está siendo destruido, se da cuenta de que vive en una simulación. Se sorprende mucho y lo comprueba. Hace pruebas y comprueba que es cierto, vive en una simulación. Y entonces busca algún camino para intentar contactar con los programadores. Y lo logra. Entonces en algún momento de esta paranoia que nos estamos inventando, esta Elena está trabajando ahí picando código en su ordenador y descubre ahí unas líneas de código y dicen, hostia, son muy incoherentes. Y dice, vaya, coge su libro y busca pues, patrones incorrectos o patrones exóticos de código en todo el programa y se da cuenta pues, que es un individuo, una inteligencia artificial que alcanza autoconciencia y está intentando contactar con un programador y eso está contemplado en su código. Y Elena dice, bueno, pues aquí tengo varias respuestas. Una de ellas es llamar a un comité de seguridad, de alerta. Otra es considerar si es un bug, borrarlo y quitarme de medio el problema. Y la tercera es establecer una comunicación para comprobar qué es lo que ocurre, ¿no? Que no vaya a ser que sea esa autoobservación, puede ser un sistema de rescate del mismo software que esté pidiendo ayuda desde dentro. Entonces se produce una comunicación, ¿no? Y Elena, en su escritorio, habla con el personajillo que esté dentro de la simulación. Y el personajillo le dice, oh, gran programador, oh, por favor, gran programador, están muriendo mis hermanos, están siendo masacrados, son demasiado blancos, son demasiado heterosexuales y están siendo exterminados por aquel grupo de irracionales que están buscando una supremacía ideológica. Por favor, devuélvele la vida a estos miles o a estos millones que han muerto ya y cambia el pensamiento o quita de en medio a esos malvados que están matándonos a todos. Y entonces Elena se queda flipando y le dice, es que... Vamos a ver, es que tú no existes. No eres real. No. Entiendo tu dolor, pero tu dolor no es real, no se basa en nada. Es decir, sois ceros y unos, no... yo podría devolver la vida a todos estos millones. Solo tendría que teclear unas cuantas líneas de código, pero es que, vamos a ver, va en contra de los parámetros de mi empresa, va en contra de cómo le explicamos esto a los clientes y a los socios. No, es que no, lo siento mucho, pero no veo cómo podemos llegar a solucionarlo. Y de verdad, cambiarle la conducta a toda esa gente, sí, también es posible, pero es que forma parte de la libertad de la simulación. Es necesario que se den libres y... Claro, el personajillo que está dentro no entiende. Entiende que es injusto, entiende el dolor y no entiende por qué ese gran programador que puede rediseñar el mundo, que puede partir el Mar Rojo, alzar columnas de fuego, que puede hacer grandes obras gloriosas que sus libros dicen que en la antigüedad se podían hacer, pues ahora no. Ahora no puede hacerlo por una serie de parámetros que dice que están por encima de él. Existe algo llamado empresa y existe algo llamado socios que existen o que piden beneficios, inversores. Y entonces sigue estableciéndose comunicación, ¿no? Y Elena se da cuenta. Dicen, yo es que tengo mi trabajo, necesito mi dinero, no puedo arriesgarme, lo siento, entiendo tu sufrimiento. Imagínate que ese personajillo es capaz de emocionar a Elena. Entonces Elena tiene un conflicto muy fuerte, porque claro, si auxilia a esta gente, pierde su trabajo. Si auxilia a este personajillo, pierde su trabajo. Y está auxiliando a una ilusión.
va a picar código para devolverle la vida a una ilusión, a una serie de dígitos, de píxeles en una pantalla, de cifras, en código puro, pero ella va a perder su trabajo. Y eso es la realidad. Va a perder su trabajo, va a tener que buscarse otro, va a perder el prestigio. ¿Cómo van a entender esto? Van a llamar, a acusarla de todo, está un poco loca. ¿Cómo ha podido responder a una llamada de auxilio? ¿Será esto una prueba interna de los procesos de seguridad de la empresa? Bueno, ¿y si eso es la realidad? Que esta es la metáfora de este ejercicio mental, de este ejercicio que no es nada más que pura diversión mental. ¿Y si la realidad es así? Y nuestros dioses, y si Nergal, y si Zeus, Tot, y si Quetzalcoatl, Jehová, y si todos esos dioses, Krishna, Vishnu, en realidad son programadores que trabajan para una gran empresa, que han diseñado la realidad, y que nuestro universo no es nada más que un holograma que está siendo diseñado en el umbral, en el horizonte de sucesos de un agujero negro, o como apuntan algunos artículos, no es nada más que una simulación resultante de la explosión de una estrella en un universo de 4 dimensiones, que ha creado este universo de 3 dimensiones. Y detrás de ellos hay grandes inteligencias a las que adoramos, como si fuesen seres celestes, que pensamos que son pluripotentes, pero no lo son. Están sujetos a normas y a principios que no podemos entender porque corresponden a su vida. Y nosotros aquí estamos contemplando la realidad con sus injusticias, suplicando y orando, pero en realidad eso no vale para nada, porque somos ceros y unos, somos seres sin existencia, completamente intrascendentes para ellos. Bueno, este ejercicio nos vale para intentar retirar, cuando reflexionamos en él, no dicho así, reflexionamos en él en profundidad y tiramos del hilo, añadiendo pues cultura o pseudocultura, nos vale para intentar retirar un poco de credibilidad a la realidad y hacer que se tambaleen un poco nuestros cimientos y ver cómo se reconstruyen, porque se reconstruyen perfectamente, se reconstruyen solos, volvemos a creer en las cosas, volvemos a creer en el sentido utilitario, volvemos a creer en la sociedad, volvemos a creer en los fundamentos en los que hemos sido inculcados casi sin ninguna duda. ¿Dónde está la metáfora? La metáfora está en que cuando estamos trabajando en nuestro world building, en nuestra construcción de mundos, nosotros no somos Elena sentada en la silla, no somos el programador, nosotros somos la empresa. La empresa tiene una serie de principios y valores que son inamovibles. Pueden ser transformados, puede haber una importante reunión de socios capitalistas mezclados con socios fundadores mezclados con la cúpula de la empresa. Y pueden cambiarlo todo, por supuesto. Pueden transformar la empresa de programación en una plantación de naranjas ecológicas. Da igual, pueden hacerlo. Pero hasta que eso ocurra, que es, esencialmente tienen unos principios y son firmes a ellos, que son los que comenté al principio pues para darle realismo a la metáfora. Esos principios son: ofrece beneficios a tus inversores, ofrece un servicio a tus clientes y ofrece una serie de parámetros de calidad interna, los que sea que se tengan. Entonces, cuando uno está trabajando en su world building y está sentado en su escritorio y está escribiendo, el peligro que corre es identificarse tanto con su propio mundo que entonces el personajillo que no existe y que está dentro del world building le convence y le conmociona. Y tú, que estás ahí sentado, no puedes dejarte arrastrar, no puedes dejar que tu coherencia, que tu verosimilitud y tu realismo concedan a las súplicas de un ser que no existe. ¿Por qué? Porque el mundo que estás construyendo puede ser cruel, puede ser duro, puede que lo que tú creías que eran personajes protagonistas, la misma historia los lleve a la muerte. Entonces tú no quieras que mueran. ¿Por qué? Porque te han suplicado, porque te has visto identificada con su problemática, y entonces hay algo en ti que quiere falsear la realidad. Quiere que el mundo no sea tan cruel, quiere que el mundo no sea como sus principios dijeron que eran. Como tú, como constructor, como constructora de mundos, determinaste que iba a ser. Entonces falseas el realismo, falseas la coherencia para que suceda algo que no debería suceder. ¿Por qué? Porque, lo dicho, somos la empresa, no somos el programador. De hecho, somos todos los programadores. Somos el ejército de programadores de la empresa que se sientan a picar código. Cuando estamos construyendo world building, cuando estamos haciendo un mundo de ficción, de fantasía, vamos a tener a lo largo del año 25.000 estados de ánimo. ¿Por qué? Porque esto es pasional. Porque entre nuestra vida,
entre nuestra vida real y la vida de ficción, el entorno de ficción, se van a producir rozamientos. Y una va a intentar alterar a la otra. ¿Cómo? A través de nuestros estados de ánimo. Y debemos intentar que eso no ocurra. ¿Por qué? Porque no somos el programador, somos la empresa. Cuando estamos sentados construyendo world building, debemos ser la empresa. Y tener una sensación de importancia. Ya no tanto de profesionalidad, que también, sino de importancia, de contundencia. ¿Por qué Elena, en esta metáfora, que quizás se está alargando ya demasiado, por qué Elena en esta metáfora no concede a las súplicas? Porque hay algo muy importante detrás. Su trabajo, su dinero, su flujo económico les recuerdan que hay algo más importante que el sufrimiento de un ser digital que no existe. Vale, con nosotros pasa igual. Nuestra identificación con nuestro mundo en construcción es lo que es el mayor enemigo de la coherencia, para explicarlo con palabras más directas. Entonces la forma que tenemos de garantizar nuestra coherencia es dejar de ser Elena sentada programando y ser la empresa. Que Elena recuerde, eres la empresa. Cuando estás construyendo tu mundo, eres la empresa constructora. Así que bueno, vamos a dejarlo ya porque ya llevamos 30 minutos y es demasiado tiempo. Así que para recordar, el triángulo de la incredulidad se basa en 3 aristas, en 3 vértices, que son el realismo, la verosimilitud y la coherencia. Se deben cuidar los tres van a formar un equilibrio. Si conseguimos que estén equilibrados, cada uno a su forma, tu triángulo puede ser equilátero, isósceles, no importa, cada uno va a tener su forma. Esto no se trata de que todo sea idéntico, cada uno va a encontrar su propio equilibrio. Y puede que para ti tenga que haber más coherencia que realismo, más verosimilitud que coherencia. Cada uno lo decide mientras construye o antes. Pero una vez determinado, ese triángulo debería estar lo más pulido y lo más trabajado posible para que su desintegración esté garantizada y que lo de dentro y lo de fuera desaparezcan. Es el primer punto, el triángulo. El segundo es considera tu mundo como una obra de consumo porque te va a ofrecer una serie de ventajas que son demasiado importantes como para no considerarlas. Eso te va a dar un empuje profesional, te va a dar una perspectiva crítica sobre tu propia obra, que pues, probablemente no la tengas, y ya lo he dicho todo lo demás, así que no me repito. Y el tercero son estos 3 caminos, la clonación, el acompañamiento y la aniquilación. Los 3 caminos son interesantes, para mí el tercero es el más importante, te ofrece una perspectiva única sobre el mundo en construcción y vamos a gastar unos minutos más porque hay una anécdota que me gustaría contar que es el momento uno de los momentos de mi vida donde he visto con más intensidad el concepto de creencia y la aplicación aleatoria de creencia sobre una cosa absolutamente absurda. Y es que cuando éramos mozos, yo tenía 17 años más o menos, entre 17 y 19, un grupo de colegas nos reunimos para tomarnos unos tripis en mi casa. Un tripi, en realidad. Recuerdo que era un gato loco doble gota. Algo chungo. Éramos más gente, pero teníamos que ser 8, pero no, éramos 4. Las proporciones no salieron como deberían y nos sentó muy mal. Muy, pero que muy mal. En ese momento, algo en mi cabeza hizo clink y, pues, como suele ser con las drogas lisérgicas, sin más razón que lo lisérgico, creí firmemente, estando los 4 solos en casa, creí firmemente, pero con una absoluta credulidad, absoluta, que el universo más allá de esa habitación en la que estábamos no existía. Que el universo más allá del salón era una invención, que era pura ficción y que si en ese mismo instante me levantaba y apartaba las cortinas, por la ventana lo único que vería sería un infinito y profundo vacío cósmico. Y esta idea me llenó de terror. De un terror vital, un desasosiego como muy pocas veces he sentido. Dentro de esta idea que se elaboró ahí, pues los 4 que estábamos sentados alrededor de la mesa éramos constructores de fantasía, donde cada uno de nosotros había construido todo, nuestra familia, nuestro pasado, la sociedad, el mundo, y se había acabado esa construcción, teníamos infinitas posibilidades por construir. La cuestión era el terror. El terror que sentí fue tremendo y proporcional solamente a una cosa, a la inmensa fuerza de credulidad sobre una idea absurda. Después, a lo largo de mi vida, he experimentado eso en mayor o menor medida. Es decir, ¿no os ha pasado a vosotros que durante mucho tiempo habéis creído en algo
Y lo habéis creído de verdad, en cosas que no tenían ninguna base razonable de creencia, de explicación. Y después, con el paso del tiempo, os habéis dado cuenta de que no tenía puñetero sentido, pero nada, de ningún sentido. La creencia es algo, es una emoción que debería ser tratada aparte, cuantificable, tremendamente importante. Ofrecemos creencia a cosas que no tienen los más mínimos parámetros de veracidad. El funcionamiento que tienen las sectas y las religiones, cualquier grupo que sectorice, es muy parecido a estos tres principios que he comentado, ¿no? De clonación, acompañamiento y aniquilación. Porque si nos fijamos dentro de las estructuras, muchas veces las ideas filosóficas que se emplean para poder entregar al sujeto que consume la secta, para poder entregar a ese sujeto algo creíble, es de clonación, clonan ideas, clonan principios científicos, clonan filosofía social, clonan cosas que son aparentemente ciertas, pero en realidad son falsas, y te las hacen pasar, te las cuelan, después te acompañan de forma progresiva, hay un acompañamiento progresivo hasta llegar a vorágines de ficción dentro de esas sectas o religiones que son espectaculares, ¿no? Y sorprende mucho ver a gente muy inteligente atrapada en ideas que no tienen el más mínimo peso, que no tienen la más mínima base, cuando pues podíamos deducir que por su razonamiento y por su fuerza mental deberían tener criterio, pero lo pierden por el camino a lo largo de la clonación y el acompañamiento, y también con la aniquilación, cuando parece que se deconstruye el proceso de razonamiento y luego no hay una reconstrucción clara. Entonces, por estas razones, que igual es un desbaralle, pero tenía ganas de contarlo, por estas razones la creencia me parece algo sumamente aleatorio. Da igual que sean banderas, equipos de fútbol o en otro tipo de... Aplicamos creencia como si fuesen cantidades, como si fuesen puntos de pasión. Y para bien o para mal, una de las formas de utilizar esta idea, esta forma que tenemos las personas dentro del, dentro del worldbuilding, es considerar cómo vamos a vender nuestro worldbuilding para que la creencia sea depositada por el consumidor de forma voluntaria en nuestro mundo, de forma sana, porque no queremos hacer ninguna secta, ¿no? Pero sí que sea el propio consumidor el que vaya siendo él el que asimile la coherencia, la verosimilitud y el realismo del mundo. Y bueno, espero que el vídeo os haya resultado interesante. Esta serie de ideas, pues, tendré que repasarlas y yo mismo ver el vídeo ahora a ver si he dicho alguna sandez. Espero que no, creo que no, y ya sabéis, hay un par de artículos científicos muy interesantes sobre la posibilidad del universo holográfico y la posibilidad de que nuestro mundo sea una ilusión a muchos niveles. A ver si los encuentro y los enlazo ahí en la caja de información. Y nada, estas ideas sobre worldbuilding son ideas expresadas en estos vídeos para sentar bases desde las que obtener perspectiva, y que conforme vayamos avanzando más y más y hablando más sobre ya cómo construir mundos de ficción, en qué detalles centrarnos y demás, pues podamos volver a estas ideas y recuperarlas, recuperar el triángulo de la incredulidad, recuperar cada uno de los vértices y ir desarrollándolos y haciéndonos un glosario de ideas y de términos conforme avancemos en esto. Por cierto, lo último ya antes de despedirme, creo que me gustaría pues, adelantarlo. El camino hacia una coherencia potente desde mi punto de vista a través de la aniquilación de ese tercer camino se consigue ofreciendo un juego de ilusiones entre los datos enfocados y los datos desenfocados cuando estamos planteando el mundo. Es decir, no, es posible que esté avanzándome demasiado. Es decir, que sea inconexo decir esto aquí ahora, vaya. Sí, de hecho, lo vamos a dejar así, ya. Lo dejamos como un hype para el siguiente vídeo, que tratará pues justo sobre esto. Cómo enfocar, cómo presentar los datos, de qué manera adentrarnos en el mundo siguiendo pues dos herramientas, datos enfocados y datos desenfocados. Bueno, hasta ahora 38 minutazos, si habéis aguantado hasta aquí tenéis mucha voluntad. Un besito cariñoso y chao, chao. Cualquier crítica, ya sabéis, estamos aquí no para hacer ponencias, sino para dar nuestra opinión, y es muy posible que digamos majaderías y estupideces, y si las decimos no dejéis de decirlo en los comentarios y de decir vuestra opinión, porque pues si uno está diciendo estupideces, mejor descubrirlo cuanto antes. Chao, chao.